Muy buenos días, compañeros. Soy aspirante a la Ingeniería en Desarrollo de Software. Mi nombre es Brandon Gerardo González Cervantes. El tema que elegí para investigar es seguridad en la información en las empresas. Vamos a continuar con este tema. La información que se maneja día a día es muy importante, tanto para las personas como para las empresas, ya que esta se almacena en diferentes servicios digitales, ¿verdad? Servicios de almacenamiento digital, almacenamientos físicos como son los servidores, etcétera. Pero principalmente estamos conscientes de los riesgos y las amenazas que se enfrentan al usar este tipo de tecnologías. Sabemos principalmente qué es la seguridad de la información. Sabemos principalmente cuántas amenazas hay diarias, cuántos reportes de ataques, cuántas pérdidas millonarias tienen las empresas, etcétera. Porque por la vulnerabilidad que tienen las empresas en sus medidas preventivas. Vamos a ver el siguiente punto. El propósito de esta investigación es saber acerca de la seguridad de la información y sus conceptos y gestión de la información en las empresas. Vamos a ver el siguiente punto. ¿Cuál es nuestro objetivo en general? Conocer el manejo de la información en las empresas, cómo se clasifica esa información y cómo se ve afectada si esta es vulnerada. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que es muy importante. ¿Qué pasa cuando esa información es vulnerada? ¿Cuál es el valor de esta información? Primero definamos qué es empresa. Vamos a citar a un autor conocido, que es Ricardo Romero. Es autor del libro de marketing. Él dice esto: define la empresa como el organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones. De tal manera, la empresa está dedicada a la manufactura o prestación de algún servicio. Otro autor, Simón Andrade, menciona que la empresa es aquella que está formada con un capital social y que, aparte del propio trabajo de su promotor, puede contratar cierto número de trabajadores. Propósitos lucrativos se traducen en actividades industriales y mercantiles. ¿A qué nos referimos con esto? Volvemos a lo anterior. Toda esta información que se está manejando, tanto de sus actividades mercantiles como actividades industriales, información de los trabajadores, etcétera, debe resguardarse bajo ciertas medidas, debe clasificarse con ciertos niveles de información, que es lo que vamos a ver más adelante. La seguridad de la información, ¿qué es? ¿Qué es la seguridad de la información? Digamos que es un conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información, buscando mantener la confidencialidad, disponibilidad e integridad de datos y de la misma. Eso es lo importante en la seguridad de la información. ¿Qué es? Este es el concepto de seguridad de la información. Vamos a ver el siguiente punto. ¿A qué nos referimos con los riesgos que esto lleva? Importante señalar que el manejo de la información en las empresas, ya sea en la nube, computación en la nube o servidores físicos, está basado en tecnología. Debemos saber que es confidencial y también tenemos que tener en cuenta qué valor tiene esa información. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Que la información, si es vulnerada, puede ser divulgada, mal utilizada, robada, borrada, saboteada. Todo esto nos va a afectar en su disponibilidad y va a poner en riesgo a la empresa o la misma información de la empresa, dependiendo del valor, ¿verdad?, de la afectación que tenga. Recordemos
y siempre lo hemos escuchado anterior en otras ocasiones, en algunos otros textos, algunos otros autores lo han dicho, la información es poder. ¿Cómo se clasifica la información? ¿De qué manera? Hay 3 puntos muy importantes de cómo se clasifica, que es la información crítica, es indispensable para la operación de la empresa. ¿Qué puede ocurrir si esta información es vulnerada? Puede haber un paro de la empresa, puede haber pérdidas. Es muy importante este punto. Información de nivel valiosa. Es un activo de la empresa y muy valioso, que puede afectar económicamente o algún bien material de lo que es de la misma. Sensible. Este tipo de información solo se conoce por personas autorizadas, ya sea administrativos, etcétera. Ese es como se maneja. Manejamos 2 palabras muy importantes. ¿Cuáles son? Que es riesgo y es seguridad. ¿Qué es riesgo? Vamos a leerlo aquí. Que es materialización de vulnerabilidades identificadas, probabilidad de ocurrencia, amenazas expuestas e impacto negativo a las operaciones de la empresa. ¿Qué es seguridad? Forma de protección contra los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Los que vimos anteriormente. Los que mencionamos anteriormente son algunos de los riesgos. Eso lo hicimos resumidamente. Vamos a pasar al siguiente punto. Comprendemos diversos aspectos de la información, como cuáles: que la información debe estar disponible, debe tener una comunicación, se deben de identificar los problemas, se deben analizar los riesgos, la integridad de la misma información y debe ser confidencial. ¿A qué nos referimos? Las empresas manejan personas y tienen actividades mercantiles y de manufactura, las cuales requieren de almacenamiento de información y tráfico de información entre sus colaboradores. A eso nos referimos. Información. El manejo de la información se debe de tomar medidas preventivas. Concepto amplio que no se centra en la protección de las TIC, sino que en todos los activos de la información de alto valor. ¿Cómo se clasifica? Como lo vimos anteriormente, las clasificaciones de la información. Hicimos una visita a una empresa automotriz para conocer más a detalle sobre lo que es la seguridad de la información, cómo son sus protocolos, cuáles son sus políticas, etcétera. Nos relacionamos y entrevistamos con un encargado de lo que es esa empresa. Nos explicó cómo es los procesos de la empresa, y aparte nos dio un recorrido para ver cuáles son los accesos a la información, cuáles son sus servidores, dónde están ubicadas las personas que tienen acceso a una computadora, que comparten información, cuáles son los niveles importantes, dónde clasifican la información, etcétera. Vamos a ver el siguiente punto. En la entrevista, como les comentaba, nos proporcionó información al respecto sobre la seguridad de la información que ahí manejan, ¿va? Ciertos puntos importantes, qué riesgos manejan, a cómo se enfrentan ellos, qué tipo de planes de reacción tienen. Nos indicó dónde más aplica la seguridad de la información, aparte de la protección de los datos, ¿va? En otros aspectos también se puede aplicar en auditorías informáticas. También aplican las políticas de seguridad de información. Hicimos, aparte de la entrevista, hicimos una encuesta para conocer un poco más de si en verdad los empleados que ahí trabajan
conocen las políticas, qué tanto saben de seguridad de la información, qué conceptos conocen, qué conocimientos tienen en computación. Aquí, como observamos, tenemos que el 60% de los encuestados tienen acceso constante a los ordenadores y el otro 40% no tiene acceso. Nos enfocamos en qué conocimientos tienen, qué nivel de conocimiento tienen estas personas. Tenemos que el 50% tiene un conocimiento medio de seguridad de la información. El 10% conoce de la seguridad de la información, solo el 10%. Y el otro 40% tiene un conocimiento regular de la misma. O sea, no son unos datos muy alentadores, ¿verdad? Que conozcan como deberían. ¿Qué conceptos conocen estas personas? Les aplicamos 3 conceptos y una opción múltiple para que nos dijeran si ellos conocían otro aparte de seguridad de la información. Lo que nos explica aquí la gráfica es que de los participantes solo un 70% sabe y conoce lo que es robo de información. El resto, 40%, conoce acerca de lo que es el phishing y conoce acerca de las amenazas. Aparte de esto, los encuestamos para saber qué tanto pagarían por un curso de computación. Últimamente, preguntamos, nos informamos en instituciones privadas que dan ese tipo de cursos, y más o menos acomodamos los datos para ver qué tanto ellos podrían pagar. Nos arrojó este resultado, nos indica que la mayoría de las personas encuestadas pagarían desde 700 pesos a 1000 pesos. Solo un 10% estarían dispuestos a pagar más de 3000 pesos. Y la otra parte podrían pagar de 1500 a 2500. ¿Por qué solo el 10% estarían dispuestos a pagar más de 3000 pesos? Supongamos que este 10% son empleados de confianza, son técnicos en algún sector del área automotriz. Y el otro porcentaje más alto, que es de 700 a 1000 pesos, lo vemos por el lado económico, por el salario, etc. Amenazas digitales. Muy importante. Es a lo que estamos hablando. Esta pregunta es muy curiosa, ya que nos indica que ninguno de los encuestados ha estado bajo ninguna amenaza digital. Pero buscando más a fondo, investigando más a fondo, nos dimos cuenta de esta información, ¿va? Les voy a leer. Se realizó la búsqueda más a fondo en este punto. Se tiene información sobre advertencias y planes de reacción donde se tienen identificados por parte de la empresa a la que hicimos esta encuesta y la entrevista a la que visitamos, 2 amenazas digitales en el año pasado. El software conocido como Petya, el ransomware, este tipo de malware de tipo ransomware se esparce como un troyano. ¿Qué es lo que ocasiona Petya? Aumenta el daño potencial al impedir el arranque de la computadora. Otro muy conocido, otro ataque, que es el WannaCry, igual un criptogusano dirigido a sistemas operativos Windows. ¿Qué es lo que hace este tipo de gusano, de criptogusano? Encripta los datos del usuario y solicita el rescate económico. Es un secuestro de información. ¿Cómo pagas el rescate? En criptomoneda, un término conocido, una tendencia, ¿verdad?, que se está llevando hoy en día, que es el Bitcoin. Es como se paga el rescate de esa información, ¿verdad? Esta información son la que recopilamos a través de comunicados que la misma empresa da por parte de lo que es
su sistema de comunicaciones, de sistemas, a nivel corporativo. Es en estos tipos de correos que les mandan, les dan cuál es el problema, qué es lo que se tiene que hacer, a dónde se tienen que comunicar, qué no deben de hacer, etcétera. También hicimos un cuestionamiento, que cada cuándo cambiaban su contraseña. Esto lo hacen cada mes y eso lo hacen por políticas de la empresa, por protocolos de seguridad, no por iniciativa, no por seguridad, por prevención, solo lo hacen por mandato corporativo. Hay que resaltar que este grupo pues nunca había estado bajo ninguna amenaza, pero encontramos información al respecto. No han estado bajo ninguna amenaza, pero sí hay información al respecto de ataques, de prevención, de medidas de seguridad al respecto. Otro punto importante que debemos de resaltar es de la importancia de la seguridad de la información, sus protocolos, cómo se clasifica la información para las empresas, cómo afecta esto tanto económicamente como en bienes materiales, de calidad, confianza en los clientes. Conocimos la clasificación de la información dependiendo del nivel. Entendamos que la innovación y las nuevas tecnologías de igual manera llevan a riesgos que deben ir de la mano con las medidas preventivas de seguridad. ¿Por qué? Ya que el auge de la tecnología va en aumento, la innovación, pero con esa innovación y esas nuevas tecnologías vienen nuevas amenazas. Debemos de tener el conocimiento para enfrentarlas. Debemos saber proteger la información, principalmente, no nada más en donde laboramos, sino principalmente también en nuestros dispositivos personales, que la seguridad de la información no nada más se enfoca en las empresas, también nos enfoca en la vida diaria. Yo creo que con esto concluimos una exposición de esta investigación que realizamos. Un gusto exponerle mis resultados, mi investigación. Esto sería todo. Pasen muy buen día. Gracias. Muchas gracias.